siempre lo que es el tema de marcar su lista de asistencia, marcar su asistencia y también les pido que revisen el wiki colectivo. Tenemos una actividad, es una serie de preguntas, están aquí desglosadas para que las vayan trabajando. ¿Ok? Entonces, aquí ya están asignadas para que las vayan trabajando con calma a partir de hoy. Entonces tenemos del 25, del 21 al 25 para terminar esto, ¿verdad? Y el examen lo tenemos programado para el martes 29, ¿ok? Entonces esto les quedaría ya como unas últimas preguntas que les pueden servir como un insumo para su examen. Entonces las contestan y todo con calma. Y pues por eso la puse un poco antes, para que lo tengamos esto previo al examen, ¿verdad? Ok, sin más preámbulo, entonces les cedo la palabra a los grupos que siguen. Creo que es el grupo, déjenme ver, Test Wonderlic ya está. ¿Qué test es el que sigue? Déjenme ver. La observación ya la vimos. El test, test 16PF es el que sigue. Es el grupo 2. Ok, entonces tienen la palabra, el grupo 2. Que nos expliquen un poco qué es ese test 16PF. En el grupo 2 tenemos a Jairo, Noé, Jensi, Lester, Lisette, Johnny y Carla. Ok. Entonces tienen el micrófono en este momento. Buenas tardes, licenciada. No sé si me puede compartir su pantalla. Sí, con gusto, no hay problema. Ok. Voy a ver cómo explico, porque la verdad yo nunca he trabajado en, no sé mucho de estas cosas. Okay. La idea es que los compañeros conozcan el examen, ¿verdad? De qué trata y todo eso. Ahí nos apoyamos entre todos para explicar. Ok, muchas gracias. Una de las pruebas más utilizadas en la evaluación de la personalidad es el test de la personalidad de 16 factores de Castell, también conocido como 16PF. Según el psicólogo Castell, la personalidad está formada por 16 factores o rasgos: afectividad, razonamiento, estabilidad, dominancia, impulsividad, conformidad grupal, atrevimiento, sensibilidad, suspicacia, imaginación, astucia, culpabilidad, rebeldía, autosuficiencia, autocontrol y tensión. Bueno, yo entiendo con esto que esto puede ser una característica de nuestra personalidad. Por ejemplo, yo me caracterizo, pienso yo, que soy bien afectiva, soy impulsiva también, me gusta atreverme a conocer nuevas cosas, salir de mi zona de confort, y me imagino yo que de eso trata. Y también creo yo que manejo bien mi autocontrol. No sé si podemos bajar un poquito más. Ok. Los 16 factores de Castell, test de la personalidad, una de las pruebas más utilizadas en la evaluación. Yo tengo una amiga psicóloga que me dijo de que en realidad sí es una de las pruebas más utilizadas y que es una prueba muy buena, que no solo cosas malas nos puede decir, sino cosas muy buenas de la persona. La personalidad es el inventario de personalidad de 16 factores de Castell 16PF. Consta de 187 elementos
o reactivos que se valoran en escala de 3 puntos. A partir de las puntuaciones obtenidas en este elemento se pueden calcular la puntuación de 16 factores en el primer orden, así como 4 puntuaciones de factores de segundo orden. Yo estuve leyendo donde practican estas pruebas, ocupan un cuadernillo. Ahí la persona va marcando las preguntas que corresponden y al final ellos tienen una plantilla de acetato donde ven la puntuación de las personas y sacan el número en bruto de lo que sacaron de las calificaciones y mediante ahí sacan el resultado de la prueba. No sé si estaré bien ahí. Sí, así es. Personalidad. Tipos de rasgos. Método uni y bivariado, con el que se establecen relaciones entre la, entre la 6 manipulada y la BD, que es medida para comprobar los efectos de la manipulación de la 6. Método MULA tiene como finalidad estudiar las relaciones simultáneas y existe entre gran número de variables. El investigador no manipula las variables, sino que deja... investigador no manipula las variables, sino que deja que se manifiesten tal cual son y se sirven de métodos estadísticos para estudiar las relaciones entre ellas. Castell define la utilización de este método porque considera que la conducta humana es muy compleja y entra entre juego las interrelaciones de múltiples variables, método clínico, que es el similar y multivariado, ya que ambos pretenden la comprensión de la persona total y sin manipulaciones. Sin embargo, este método carece de rigor científico requerido al no usar ni procedimientos experimentales ni estadísticos. Personalidad, aquello que nos dice lo que una persona hará cuando se encuentre en una situación determinada. Castell, lo que una persona hace, la respuesta es en función a la situación de su personalidad. Por tanto, R es igual a F, S y P. El elemento estructural básico de la personalidad es el rasgo que implica la tendencia, reactividad gerencial y hace referencia a las características respectivas y permanentes. Si me baja otro. Okay. Personalidad, aquello que nos dice lo que una persona hará cuando se encuentre en una situación determinada. Lo que una persona hace, no, eso ya lo leí, disculpe, de acuerdo a su origen, rasgos constitucionales. No, si quiere, vamos concluyendo, vamos a la prueba de un solo para que la vean los compañeros. Bueno, esa es la hoja de prueba. Esa es la que uno va contestando según el cuadernillo, las preguntas del cuadernillo. Déjeme ver si la puedo pegar. Es que aquí casi no se mira. Sí, casi no se nota. Recortar. No. Bueno, aquí le dan un cuadernillo y aquí la persona va marcando según lo que van preguntando. Y aquí es donde ponen la plantilla de acetato con las respuestas y con el número. Acá al lado van poniendo la suma de todo. Y de ahí sacan la respuesta, el tipo de personalidad de la persona. Ok. Básicamente, esta prueba, ¿en cuánto tiempo se hace? 45 minutos. Ajá, ok. ¿Cuántas preguntas son? Son 185, no recuerdo. 185, 187, 185. Sí, por ahí. Ok, entonces en promedio. Prueba, Lick.
Si son comúnmente 187 preguntas, dividido entre ¿cuántos minutos? Entre 40 o 45 minutos. 45. Prácticamente tenemos que hacer 4 preguntas por minuto. O sea, eso quiere decir que en esta prueba usted tiene que correr y no pensar mucho sobre la respuesta. Es correcto, sí, así es. A escribir lo primero que se le venga a la cabeza o lo primero que sienta. Exactamente, no es una prueba así como De, que no, de razonamiento, no. te va a detener a pensar la respuesta. No, Es no, no. correcto, es Porque correcto. o sea, para completarlo tenemos que hacer 4 preguntas por minuto. Así ¿Ok? es, sí. Sí. Y bueno, tal vez apoyándole un poco más a la compañera, esta prueba va en función de medir mide la personalidad y mide el liderazgo. Estamos de acuerdo. Pero estaba leyendo también que esta prueba mide cosas como afabilidad, razonamiento, estabilidad, vigilancia, Sí. apertura al Impulsividad, cambio, autocontrol, perfeccionismo, tensión. O sea, es una atrevimiento. prueba bastante completa y que puede ser aplicada tanto a nivel individual como a nivel grupal. Ah, ok. ¿Okay? Sí. Bueno, esto mide más qué tipo de cosas. Cosas de personalidad. Sí. Todavía no siento que mide habilidades blandas. Entonces, No. entonces solo mide factores de personalidad. Pero creo que esto se puede aplicar para medir en función de esto los factores que están alineados con lo que acabamos de decir. No sé si tiene algo más que agregar, compañera. No, como no, le digo, ¿verdad no tengo la experiencia, nunca he trabajado, no sé en realidad cómo son estas pruebas. Ajá. hay algunas empresas, Lee, que esta prueba la utilizan para el reclutamiento, ¿verdad? Ajá, De correcto. personal. Sí. Yo una vez Entonces, hice una prueba de estas y yo me fijé que en varias preguntas coincidían en el, bueno, por decirlo así, era la pregunta 10 y después me salía en la pregunta 160. Pero leyendo un poco, decía que aunque repitiera la misma pregunta, no era el mismo resultado el que iba a dar. Y es correcto, porque lo que pasa es que en este tipo de exámenes le hacen la misma pregunta, pero de como 4 o 5 formas diferentes. Entonces, esto es por eso es que le piden que conteste lo primero que se le ocurra. Y tal vez le hacen la misma pregunta para ver si hay, eso se llaman como reactivos, creo. Si alguien de psicología me corrige. Eso es, o sea, como ver si estamos mintiendo en alguna parte. O sea, muchas veces las personas piensan mucho para contestar y cuando vuelven a contestar la misma pregunta, contestan algo totalmente diferente. Entonces uno se da cuenta de que no están contestando sinceramente o no están prestando atención a lo que están contestando. Así es. Ok. Bueno, creo que por aquí terminamos con el grupo 2 para ir avanzando. Muchas gracias, Jensi. Grupo Gracias. 3, grupo 3, si me recuerdan cuál era el grupo 3 de 16PF, creo que el grupo 3 tendría que ser el TESMOS. TESMOS, ¿ok? Sí. Hola, ¿me ayuda compartiendo la pantalla, licenciado, por favor? Ok. Ok, bueno, buenas noches, compañeros y licenciados. Yo soy parte del grupo número 3. Mi nombre es Linda y me toca hablarles un poquito acerca de lo que es la prueba TESMOS o también conocido como cuestionario de
adaptación social. Bueno, esta es una prueba psicométrica que se emplea en muchos procesos de captación de personal, sobre todo en aquellos casos donde el cargo ocupa o amerita lo que es un buen desempeño en lo que es los roles de liderazgo y la toma de decisiones. Esta prueba fue desarrollada por Rudolf Moss y Berenice Moss en 1979 de la Universidad de Stanford y se logró una adaptación latina en 1989. Ok, esta prueba Moss o cuestionario de adaptabilidad social y capacidad de supervisión está orientada a lo que son mandos intermedios, en este caso lo que es la supervisión, y asistentes gerenciales, directivos y puestos de supervisión. ¿Qué es lo que evalúa esta prueba? Esta prueba evalúa las diferentes formas en que se comporta una persona en situaciones que demandan una supervisión y control de personal subordinado. También servirá para detectar hasta qué grado una persona tiene habilidad para manejar lo que son relaciones interpersonales. Asimismo, evalúa el grado en que una persona se adapta a distintas situaciones sociales y esta prueba se encuentra dividida o mide 5 áreas que son las siguientes. La primera que es habilidad de supervisión, cuyo objetivo de esta área es evaluar la capacidad de una persona para supervisar, guiar y concluir objetivos o metas dentro de un grupo de trabajo. Luego tenemos la capacidad de decisión en las relaciones humanas. Tiene como objetivo evaluar las habilidades que posee una persona para actuar en torno a la asignación de tareas, funciones y actividades para la consecución de objetivos y resolución. Como tercer área tenemos la capacidad de evaluación de problemas interpersonales, que eso es lo que trata es evaluar la habilidad en que tiene la persona para intervenir en situaciones tanto problemáticas como de oportunidad, aplicando factores como la personalidad y las destrezas personales. Y tenemos la cuarta área, que es la habilidad para establecer relaciones interpersonales, y es la capacidad que tiene una persona para poder relacionarse con nuevas personas a través de habilidades como lo que es la escucha activa, empatía y el poder sugerir. Y tenemos el sentido común y tacto en relaciones interpersonales, que es la capacidad que tiene la persona para aplicar lo que son habilidades de análisis y estrategias en un equipo, así como la solución de problemas emergentes y la intervención efectiva en situación que la ameriten. ¿Cómo está compuesta esta prueba? Esta prueba está compuesta por lo que son 30 preguntas o situaciones. Las situaciones son muy claras y para responderlas el participante debe apoyarse en una serie de opciones asignadas en cada pregunta. Cada pregunta cuenta con 4 posibles respuestas y la persona solo debe elegir una opción. El tiempo de aplicación no posee un límite de tiempo, pero se recomienda aplicar aproximadamente como mínimo 25 minutos y como máximo 30 minutos. Y en conclusión, el test Moss está diseñado para conseguir entender quién es el individuo más adecuado para un puesto intermedio. Como les mencionaba en el inicio, para puestos de asistente, de jefe, de supervisor. También toma en cuenta lo que son las competencias de liderazgo, sino que permite también conocer la capacidad de un líder para exigir una carga de trabajo y la de un gerente para mantener la armonía entre sus empleados. Más abajo está el ejemplo de cómo es la prueba. Ok. Esta es la prueba, aquí tienen las instrucciones y estas solo son algunas de las preguntas que se le hace. Como les mencioné, son situaciones que se les aplica en la vida real y usted debe de elegir una opción, de 4 opciones. Y bueno, más abajito está lo que es la plantilla de corrección, la plantilla de... Ok, esta es la gráfica de resultados de la prueba. En este caso, esta persona tuvo no promedios muy altos, solo creo que en la capacidad de decisión de relaciones humanas y en la capacidad de evaluación tuvo un promedio medio y en las otras se encuentran en inferior al promedio o deficiente. Y bueno, eso es todo por mi parte. Ok, está muy bien.
Este mide muy adecuadamente lo que es la habilidad blanda. Para que los compañeros entren en contexto, en nuestros ambientes de trabajo nosotros tenemos habilidades, ay, qué feo escribir con mouse, habilidades duras y habilidades blandas. Habilidades blandas. ¿A qué nos referimos con habilidades duras? ¿Si alguien sabe? ¿A qué nos referimos con habilidades duras? Son las tareas que se realizan, ¿sí? Es correcto, o sea, está en función de la habilidad de la tarea. O sea, si su tarea es programar, ok, ¿qué también lo hace? Programar. Si su tarea es ser docente, o sea, educar, ok, ¿qué también son esas habilidades duras de esta persona para educar? Si su tarea es, digamos, contabilidad, ¿qué también hace la contabilidad? Y así sucesivamente. Entonces, a esto está relacionado lo que es el tema de habilidades duras. Ahora, el tema de habilidades blandas va más relacionado con qué también se relaciona esta persona con un grupo de trabajo. Y si tiene la capacidad de tomar un rol de liderazgo y dirigir ese grupo para el logro de los objetivos institucionales. Entonces, aquí estamos hablando de capacidad de supervisión. Estamos hablando de toma de decisiones. De decisiones. Qué feo escribir con mouse. Toma de decisiones. Y estamos hablando también de el tema de adaptabilidad, que también se adapta. Y estamos el tema de construir lazos. ¿Con quién? Con los mismos compañeros. O sea, hay mucha gente que existe una fotografía bien bonita que ¿cuál es la diferencia entre un jefe y un líder? Entre jefe y líder. Y creo que hay una imagen ahí que aparece como una persona ahí acarreando. Ah, aquí está. ¿Eh? Entonces, ¿cómo nos visualizamos como jefe o como líder? Hay muchas instituciones donde, bueno, dependiendo del rol, suena un poco feo decir esto, pero hay instituciones donde se requiere un cierto tipo como de jefe, no tanto de líder. Como en cuáles instituciones. Por ejemplo, en las instituciones que son más relacionadas con el tema de seguridad. Instituciones militares o instituciones relacionadas con el tema de seguridad. Entonces, uno no puede entrar como muy blando porque son situaciones donde no se requiere ese tipo de habilidad. Va, pero sí podemos hacer diferencia. Sé que uno debe de aplicar un estilo del liderazgo en función del trabajo en el que uno esté. Por ejemplo,
les puedo comentar de que nosotros debemos de aplicar las aptitudes de un líder en nuestros puestos de trabajo. Es erróneo pensar en actuar como un jefe. Claro, uno no puede elegir con qué jefe uno va a estar. Cada jefe tiene su propio estilo y cada persona tiene su propia manera, su propia personalidad y le impregna su propio estilo. No podemos decir de que todas las personas van a ser iguales, ¿no? Pero sí queremos hacer énfasis entre estos dos, ¿verdad? Y bueno, ¿cuál poseerá mayores habilidades blandas, ¿verdad? A pesar de tener esas actitudes? Entonces, cuando un jefe o un líder busca a una persona que sepa manejar al personal, pues ahí donde tenemos que hacer hincapié. ¿Esta persona será un jefe o será un líder? Y en función de eso, ok, lo seguirán. Porque hay una línea bien delgada, sí les quiero aclarar esto. Es una línea bien delgada. Es como, por ejemplo, el rol de un maestro. Si uno se pone como maestro a bromear mucho con los alumnos y a decirles sí a todo, entonces uno no pone una especie como de límite, una especie como de pared. El mismo rol de un docente es el mismo rol de un jefe. Entonces, ¿qué va a pasar? El alumno viene y le agarra una cierta confianza y ya con esa cierta confianza que uno ya abrió, pues se pierde el respeto, se pierde todo y ya piensan que pueden manipular la clase al gusto. No sé si me doy a entender. En el caso de un jefe, sucede algo muy similar. Si el jefe no se da a respetar, si el jefe no tiene ese don de líder, los mismos empleados poco a poco le van a faltar el respeto. O no van a seguir las indicaciones, o no van a hacer lo que esa persona diga. Claro, todo va delimitado en función de la autoridad que las mismas máximas autoridades le cedan a ese jefe o a ese líder de esa área en específica. Si digamos, el dueño de la empresa o el gerente general o el ministro le quita autoridad consecutivamente al jefe de la unidad, entonces el jefe de la unidad queda como visto de menos. Entonces hay que ver, o sea, hasta cierto punto, esto con el TESMO ampliando un poco más, de qué forma uno ya en su puesto de trabajo como un puesto de director, pues pueda aplicar estas habilidades sin que se vea de cierta forma afectado por el mismo entorno en el que se desenvuelve uno como autoridad o como jefe en una determinada situación. Ese sería como un punto adicional, ¿eh? Por lo demás, yo veo que la compañía estaba muy bien, explicaron todo muy bien. Esto es lo que se anda buscando, que las personas tengan un promedio superior para el tema de manejo de habilidades de los compañeros, ¿verdad? Y obviamente, para cumplir el logro de los objetivos, ¿verdad? Eso es básicamente. A ver, pasamos con el grupo 4. El grupo 4, vamos a ver qué tema es. Es el test de perfiles de valores de Hartman, ¿ok? No sé si están listos. Sí, Lick, ahí, si me deja ahí la pantalla, sería genial. ¿Ok? Ok, a nosotros nos tocó el test de perfiles de valores de Harvard, que sus siglas son PVH. Fue desarrollado por Robert Hartman y Mario Cárdenas Trigo en 1967 como instrumento axiológico.
no psicométrico, ¿ok? Este es un dato súper importante porque son cosas diferentes. Cuando hablamos de axiología, estamos hablando de la disciplina filosófica que estudia los valores de las cosas, mientras que si estamos hablando de psicometría, es aquella disciplina que está implicada en medir y cuantificar variables psicológicas. Entonces, en este caso, esta prueba es axiológica. Ok, se basa en la axiología formal para medir la capacidad de valorar de una persona. Fue desarrollada en 3 partes, cada una con 18 frases, que en realidad son traducciones de 18 fórmulas axiológicas, las cuales vamos a ver cuando veamos la imagen de cómo es la prueba. Ok, y de la combinación de 3 dimensiones de valor: extrínseca, intrínseca y sistemática, relacionándose entre sí. En palabras del propio Hartman, la capacidad de valoración es una función tanto de la organización intelectual como de la organización emocional de uno mismo. Entonces la prueba nos lleva a comprender qué siente una persona, cómo piensa y cómo actúa. Ayuda a conocer cuáles son sus potenciales, además de señalar aquellos bloqueos que inhiben su desarrollo. Entonces estas 3 partes están compuestas de esta manera. ¿Ok? Son 3 páginas. Cuando ustedes les entreguen la prueba van a ver 3 páginas. Y la primera parte del PBH muestra cómo valoramos el mundo y nuestro estar en él. A esto nos referimos a la dimensión de valor extrínseca. La segunda parte de la prueba revela cómo nos percibimos y cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Esta es la dimensión del valor intrínseca. Y la tercera es la parte de la prueba que muestra cómo nos conducimos con nuestros conceptos. Las frases de esta tercera parte versan sobre la sexualidad y el deseo. Entonces, a continuación vamos a ver lo que es la prueba para explicarles cómo se llena. Ok, siempre que les van a aplicar una prueba, lo primero que les van a pedir es llenar los datos generales, que los datos generales en esta prueba están abajo. Clic, si les pueden mostrar, sí, están abajo. Ok, les van a pedir que pongan su nombre, profesión, ocupación, su edad, fecha, donde dice pareja, usualmente aquí en Honduras nosotros manejamos estado civil. Y ya después, ahora sí, súbame un poquito, Oli. Gracias. Ya después sí les van a dar las instrucciones. Mire, va a depender de la manera en que la persona que esté encargada de aplicar las pruebas quiera. Normalmente cuando son pruebas aplicadas en grupo, el psicólogo prefiere como leer las instrucciones en voz alta con todos de manera de que no tengan ninguna duda de cómo se contesta. Entonces, a ir leyendo las instrucciones, esta prueba básicamente consiste en esto. Dice, al lado encontrará usted 18 frases. Cada una de estas representa algo en lo cual un individuo puede asignarle diferentes valores, bueno o malo, dependiendo de sus propias consideraciones acerca de cuál es bueno o malo. Lea cuidadosamente todas las frases. Si hay alguna duda si hay alguna que no entienda, pregunte su significado. Eso es como muy importante porque a veces cuando no entendemos, metemos un poquito la pata en cuanto a este tipo de pruebas. Luego le dice que escriba el número 1 dentro del espacio situado antes de la frase, que en su opinión representa el valor más alto o la frase que usted considera que expresa el mejor valor. Y escribe el número 2 dentro del espacio situado antes de la frase que usted considere que es el segundo lugar y así sucesivamente. Entonces, prácticamente en lo que esto consiste es en ir enumerando todas las frases en sentido descendiente utilizando un número, 3, 4, 5 y así sucesivamente, hasta llegar al número 18, que deberá representar aquello que usted considera que expresa lo peor. También le dicen que no juzgue la frase por la importancia, sino exclusivamente por la bondad y la maldad que contiene. Luego le dicen, concéntrese en su tarea, decida rápidamente qué número le va a asignar a cada una de las frases. Aquí habla lo del tiempo, que no hay un tiempo límite, pero siempre se les dice que la mayoría de las personas pueden enumerar todas estas frases en unos 10 minutos. Antes de decirle a los que estén haciendo la prueba que empiecen, siempre se les da una opción. La opción que está a la par de los datos generales, donde dice que hace, qué raro se ve. Y hay otra, no sé si, asegúrese de que ha usado todos los números. Ahí está.
Exacto, esa es una opción Lee, que se les da, que es asegúrese de que ha usado todos los números del 1 al 18 sin repetir ninguno, cruce los números. La idea es que cuando usted ponga el número 1, tache el número 1 ahí, de manera que no vaya a repetir ningún número. Y de eso trata, usted va a ir eligiendo, esta es la que más me gusta, esta va a ser la número 1, esta es la número 2, hasta llegar a la número 18. Y en esa segunda página que usted está, son las mismas instrucciones, lo único que varía es solo un inciso, que es el inciso número 3. No sé si me lo puede subir un poquito. Ok, sí, el inciso número 3, donde dice, la frase mi trabajo se refiere a su trabajo o ocupación actual. En caso de no tener trabajo fijo, sustituya la frase mi trabajo por lo que estoy haciendo. Es lo único que varía entre la primera parte de esta prueba y esa es la segunda parte, a la que le llaman citas. Y luego viene la tercera, que es la de Harman sexual. Ok, lo que varía en esta tercera parte es que le vuelven a pedir sus datos generales. Lo que pasa es que usualmente solo se aplica la primera y la segunda. Va a depender de qué quiera el psicólogo o el encargado de recursos humanos saber sobre usted según el puesto de trabajo. A veces deciden aplicar esta parte, pero no es como obligatoria aplicarla y las instrucciones pues son las mismas y la verdad es que es un test súper sencillo de llenar en poco tiempo. Como Solo qué valores, qué cosas puede muy rápidamente identificar con esto. creería que puede decirnos como la capacidad que tenemos para reaccionar ante algunas cosas, también qué tanto podríamos crear vínculos sanos, según estoy leyendo, es algo a lo que nos puede ayudar. También es como con la eficacia, con la eficacia con la que podríamos responder a ciertas tareas, porque no solo es lo que le ayuda, lo que decía antes, ¿verdad? Que ayuda a conocer cuáles son sus potenciales, además de señalar aquellos que en su desarrollo. También es para ver qué tanta capacidad tienen de comprender. O sea, este test la verdad es que evalúa un montón de cosas y se pueden sacar un montón de cosas sobre los valores de las personas en este test o cómo las personas valoran las cosas. Ok. Ok, creo que hay, si no me equivoco, Silma, ¿verdad que hay links en internet que uno baja las pruebas? Pero creo que se paga, si no me equivoco. Sí, hay ciertos sitios que piden comprarlos. Creo que nosotros aquí en Honduras, la librería Universo, tiene bastantes links, pero sí se compran para poder bajar este tipo de pruebas, para poder aplicarlas. Sí, es que a veces, por ejemplo, yo lo que he visto con la universidad es que aplica estas pruebas, algunas, no las he visto que las aplican todas, pero sí aplican algunas, pero queda como, por así decirlo, no las cambian por un montón de tiempo. Me Sí, imagino que es correcto. porque piensan que es que no las van a, no va a venir la misma persona y lo va a hacer como varias veces. Pero me imagino que es que cuando uno baja en el link, cambia un poco las preguntas. En ese sentido. Pero nada más. Y la verdad es Eh, que hay test que se han ido sacando mejores versiones acorde a la nueva población, porque hay test que son bastante viejos y hay que tener ahí bien, es algo complicado, pero en lo personal, esta prueba yo nunca la había visto y eso que estuve en la Facultad de Psicología, pero esta es una prueba que no vi, así es que es un conocimiento adicional a lo que son las pruebas. ok, ok. Muy interesante eso. Bueno, de hecho, yo tengo un colega, no sé si usted lo conoce, Silma, que se llama Marvin Rivera. Por supuesto. Ah, ¿lo conoce? Bueno, él es un Sí. colega muy, muy cercano mío. Ah, Este, ok, bueno, para mí uno de los mejores en la facultad y me dio elaboración y ejecución de proyectos con el, bueno, con el, bueno, él es colega mío. Tocayo somos. sí, Sí, Marvin fue compañero mío en el máster.
compañero mío en el máster y con él sacamos proyectos. Creo que es titular 2, si no me equivoco, en psicología. Titular 2, pero ya tiempos. ¿No? Sí, sí, sí. Pero bueno, Está en la es uno de los licenciados de la facultad. ahí me lo saluda cuando lo vea. Bueno, Listo. yo ya egresé, pero sí, cualquier cosa si me lo encuentro, se lo Le menciono. dice. Sí, sí, sí. Bueno, este test me lo dio Marvin, por cierto, te cuento. Bueno, vamos a seguir. Grupo 5, ¿verdad? Sí, buenas tardes, Lick. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Alejandro y les voy a explicar el test de Burnout. Test de Lick, me Burnout. ayuda con la Ajá. pantalla, por favor. Ok, test de Burnout. Ok. Burnout de Maslach. Bien, entonces nosotros vamos a explicar el estrés prácticamente, el estrés de cansancio. Ajá. Es un crónico que aparece cuando fallan las estrategias de afrontamiento que habitualmente emplea el individuo para manejar el estrés laboral. Es un síndrome que tiene como principalmente el agotamiento, las emociones, la despersonalización, la falta de realización personal. Se refiere prácticamente al cansancio físico o o al agotamiento, ¿verdad? O psíquicamente. Es el que prácticamente se describe como cuando estamos cansados, cuando tenemos demasiada carga laboral. ¿Me va entendiendo? Ok. No podemos dar más a sí mismo de lo demás. Por otra parte, el DP es entendida como el desarrollo de sentimientos negativos, actitudes y respuestas que excesivamente individuales, distantes y frías hacia otras personas, especialmente hacia los destinatarios del servicio. Por último, la falta de RIP se caracteriza por desilusión y facultad para dar sentido a la propia vida y los logros personales, con sentimientos de fracaso y baja autoestima. Me ayuda a bajar la pantalla, Lee. Ok. La evaluación prácticamente es el contexto de detención y evaluación del BOP. Es prioritaria, por lo que no resulta extraño encontrar una amplia variación de instrumentos de su medición. Bueno, estas son las instituciones que han hecho en el estudio. Ahí las podemos observar. Lick, me ayuda a bajar. A ver. Ok, tenemos lo que es el método. El método, uno de ellos se introdujo en 1974 y es un concepto porno, describiendo como una sensación de fracaso y una existencia de agotamiento o resulta una sobrecarga, falta de energía, recursos personales o fuerza espiritual de un trabajador. El método se utilizó un diseño instrumental por Montero y León en 2007 en el propósito de adaptar la versión española del MBI, el Seguro Social, de Marsh y Jackson en 1996 a profesionales de la salud mental. Se empleó una cantidad de 54 profesionales de la salud de diversos sexos. Prácticamente aquí el sexo femenino era mayor, ¿verdad? Se empleó un 81% del sexo femenino y un 102 mujeres, y del masculino un 18% de edades comprendidas entre los 23 y los 31 años de edad. De total de los participantes, 484 eran psicólogos y 60% eran psiquiatras. Incluyó a aquellos que ejercían en el ámbito público, en el privado y quienes se desempeñaban tanto en instituciones públicas como privadas. Los participantes fueron seleccionados mediante un muestreo accidental de diferentes instituciones y a través de redes sociales, y posteriormente se mostró una bola de nieve solicitando referencia a la muestra inicial de otros profesionales, Romero y Bognan, en 2013, debido a la dificultad para acceder a los participantes del sexo masculino.
Ok, este fue, él prácticamente fue el inventor del test. Marshall Borg Inventory en el Seguro Social en 1986. Era un instrumento autoadministrado de evaluar el estrés crónico en profesionales de la salud. La versión utilizada con 22 y ante las cuales la persona debe indicar con qué frecuencia experimenta la situación descrita en cada afirmación. Ejemplo, me siento agotado al final de jornada de trabajo. La escala del tipo de Likert consiste en accionar la respuesta que va desde nunca hasta 6, todos los días. La estructura de la escala se encuentra compuesta por 3 factores, los cuales explican el 43% de la varianza con valores del 19.45% y RP de 15.07% y para el DP del 8.86% de Oliver Foudes. Los coeficientes de Alpha Cron obtenidos fueron el 0.9 en la escala de Hay. ¿Me ayuda, Lick? Muy rápidamente, compañero, porque creo que no sé si tiene el examen para irlo viendo. Hola, hola. Compañero. Yo creo que se salió, no estoy seguro. Si me confirman. Bueno, muy rápidamente, lo que les puedo comentar sobre este test. Miren, en todas las instituciones uno va a tener un arco iris, por así decirlo, de personas con las cuales uno va a trabajar. Y recordemos que en ese arco iris de personas con las cuales uno trabaja, pues hay diferentes sentimientos con relación al trabajo. Hay personas que pueden tener 5 o 10 años o 2 años y ya se sienten como agotados. ¿En qué sentido? Agotados en el sentido de que, bueno, posiblemente hay ciertas personas que les gusta quedar bien y si le dicen que sí a todo. Ajá. Pero a veces en los trabajos es saludable decir no. O sea, cuando yo digo es saludable decir no y no decirle sí a todo, es por una razón. Porque volvemos a algo que yo ya he mencionado un montón de veces. Uno tiene que respetar su contrato de trabajo. O sea, pero cuando uno quiere decirle sí a todo y si le dice que sí a todo un jefe, entonces el jefe lo que va a hacer es simple y sencillamente, ok, como la compañera, digamos, Silma o la compañera Eddie me dice que sí a todo, entonces le voy a cargar tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea 4 y va a llegar un momento donde Eddie no va a aguantar y se va a sentir ahogada. ¿Verdad? ¿Pero por qué? Porque no aprendió a decir no. O sea, en los trabajos uno tiene que aprender a decir no y aprender a respetar su contrato de trabajo. Entonces, ¿por qué? Porque si no llega a esto del cansancio laboral. Esa es una parte, ¿no? Pero también el cansancio laboral va expresado en otra forma. Yo como persona me estoy realizando en mi trabajo. Pasó un año, pasó 2, pasó 3, pasó 4, pasó 5 y sigo igual que el primer año. O sea, pasaron 4 años y me siguen pagando igual que el primer año que yo entré. Entonces, hay otro sentimiento que entra ahí, que ya va en función no solamente de la carga de trabajo, sino también en función de qué tan realizado me siento. Entonces, en función de eso, hay una especie de agotamiento, donde una persona se cansa de que su situación no cambie. ¿Ok? Entonces,
los jefes o las personas que están contratando personas tienen que estar muy pendientes de eso. Porque si no, ¿qué es lo que va a pasar? Esa persona tarde o temprano, por muy buena que sea, se va a ir. Eso es lo que va a pasar, se va a ir. ¿Eh? Y está el otro tema de despersonalización. Me da mucha risa cuando hay compañeros que dicen que uno como que se institucionaliza. Pero esa parte institucionalizarse es como perder la personalidad. ¿Por qué? Porque está como robotizado uno en el trabajo. Entonces, eso es perder personalidad. Igual, perder personalidad es parte del agotamiento. ¿Por qué? Porque cuando uno entra robotizado, que hago esto, hago lo otro, y estoy como con una mentalidad de que, ok, hago esto porque es mi único medio de subsistir, pero no saco, por así decirlo, mi mayor potencial. Entonces ahí hay otra parte de cansancio laboral, ¿verdad? Entonces todo eso que estamos viendo se estudia en estos tipos de test. Es que son test rápidos. ¿Cuánto tiempo se hacen estos test? Que son 10 a 15 minutos. ¿Mm? Algo rápido que usted le puede aplicar al personal y pues le da una serie de respuestas en función de lo que es el inventario de Burnout y valorar lo que es el agotamiento laboral y el cansancio laboral. Porque cuando uno no, o sea, el problema es, y bien lo dicen los japoneses, lo que uno no puede medir, uno no lo puede controlar. ¿Mm? En cambio, cuando uno tiene bien chequeado a su personal, bien medido en todos los sentidos, entonces ya uno ya puede valorar, ok, esta persona ya ha pasado tanto tiempo sin una promoción, ok, vamos, este es el momento de promoverla, ¿verdad? Porque ya está cansada, ya conoce muy bien la situación, ya conoce el ambiente, ya conoce cómo se manejan las funciones de la institución. Ok, hay que promoverla, es momento de, tenemos aquí las herramientas, ya las medimos y tiene esta situación. Entonces, puede ser una serie de herramientas que le sirvan a los tomadores de decisiones para tomar y promover a alguien o moverlo de puesto o cambiarlo de puesto, que también es saludable. O sea, pero tener a una sola persona en una sola función por mucho tiempo, eso no es ni saludable ni recomendable. Eso sí les puedo decir en función a este tipo de test, ¿ok? Bueno, pasemos con el grupo 6. 6, 6, ¿Puede 6. compartir la pantalla? Bueno, realmente no necesito que comparta pantalla porque es demasiado grande y tenemos poco tiempo, entonces lo voy a explicar de una manera bastante resumida. Sí. Con lo que tengo acá. A nosotros nos tocó el test DISC. Bueno, en general todos tenemos una idea de las dimensiones que sobresalen sobre los demás, ¿verdad? Todos tenemos una emoción diferente que pues nos va a destacar y decimos, no, pues conocemos a esta persona porque tiene esto y lo otro. Dado como resultado una combinación concreta, el perfil DISC que nos permite evaluar cómo se relaciona una persona en su entorno. Se trata de uno de los recursos más comprensibles y fáciles de aplicar en las empresas, ya que se puede aplicar para cumplir distintos tipos de objetivos, como la integración de un equipo eficiente o la elaboración de estrategias de ventas dependiendo de la personalidad de las posibles clientes. Además de identificar las características de la personalidad, el DISC detecta también ciertas habilidades, pues podemos averiguar cómo entendemos el mundo y reaccionar frente a distintas circunstancias. Bueno, se dice que pues aquí realmente ninguna respuesta es correcta ni errónea, sino que simplemente refleja lo que eres. ¿Qué mide el test DISC? El test DISC mide como nuestro perfil natural, ¿verdad? Lo que eres, que vendría siendo la forma que tenemos de hacer las cosas de manera innata. Mide también nuestro perfil adaptado, es decir, cómo actuamos frente a lo que sucede en nuestro entorno. Nos ayuda también a comprender nuestros niveles de adaptación, cosa que es fundamental para entender si estamos adaptándonos de forma adecuada al entorno, saber si estamos invirtiendo nuestra energía, descubrir si hay una brecha de estrés entre
cómo somos a cómo estamos actuando. El test DISC es una evaluación que mide el comportamiento y las emociones de las personas en función de 4 dimensiones. La personalidad. La metodología DISC está basada en el trabajo del psicólogo William Marston, que divide 4 diferentes tipos de personalidades según otros tantos factores de comportamiento de una persona. Conoce los 4 diferentes tipos de personalidad de este test DISC. Factor D, que significa decisión. Mide cómo la persona responde a los problemas y desafíos y se preocupa más por los resultados que por la forma de alcanzarlos. Factor I, que es influencia, mide cómo la persona se relaciona a otras e influye. Con este factor se puede saber si una persona es comunicativa, extrovertida o optimista. Factor S, seriedad, mide cómo una persona a los cambios y ritmo del entorno. Con este factor se puede conocer si la persona sabe escuchar o si tiene una capacidad de trabajar bajo mucha presión. Factor C, cumplimiento, mide cómo la persona responde a las reglas y los procedimientos establecidos para otros. Con este factor se puede saber si la persona es analítica, si le gusta revisar todos los detalles hasta dar con la solución de la que mejor le parezca. Y pues esto es en resumen lo que significa el test, y que es 24 preguntas y se da de 10 a 15 minutos para contestar. Más o menos, pues no es como mucho que vas a analizar, sino que vas a contestarlo a lo que vos crees que eres y eso vas marcando y ya, pues ya al final la empresa que te la haga, la institución donde te lo apliquen, ellos van a sacar en conclusión qué tipo de personalidad eres, qué les conviene y qué no de ti. Esto es. Ok, ese cuadrito, esa Z, esa estrella, ese triangulito, ¿qué significa eso? Pues la forma de evaluar que pusieron ahí. Bueno, me imagino que... Es que es clic. Ajá. Digamos, si usted es amigable, encierra un cuadrito, y si es más amigable o menos amigable. Si es preciso, así, más y menos. Más y menos. Eso significa Sí, esa digamos, Z. no, sino que solo es para encerrar, solo es como para que no sea tan simple como los otros test. Ah, Un o sea que uno lo creativo, llena con el pues. lápiz, Sí. nada más. Sí, solo Ajá. encierra la figura y ya. Ah, ok, ok. Bueno, esto es básicamente, ¿qué test me faltan? Me faltan ahorita el test DISC, IPV, IPV. MBTI. Nos faltan 2, ¿verdad? 2. Ok, entonces vamos a dejar estos 2 para... ¿Cuándo sería? Sería para... Ok, terminamos hoy, ¿verdad? Y el lunes seguimos, ¿verdad? Con las pruebas. Y luego vamos al examen. ¿Qué día? El martes. 29. Martes 29. Ok, entonces voy a extender un poquito más esto. Qué largo es que está esto. A ver, solo para ir aclarando y ir despejando el camino. Te voy a dejarlo esto para, sí, para el mismo lunes 21, pero ya tiene que estar contestado, ¿ok? Lunes 21. No, 21, martes 25. Sí, no, 28, perdón, 28. 28, aquí. Ok, y antes de cerrar, vamos a ver si nos ofrece unas pequeñas palabras. El máster experto en psicología, Marvin Rivera. Bueno, la compañera Silma Gámez lo conoce muy bien, porque es uno de los mejores de la Facultad de Psicología. Él es un colega muy, muy cercano mío. Y tal vez nos puede dar unas palabras pequeñas de estas pruebas. No les prometo que él esté aquí, ¿va?, con nosotros, ¿va?, pero le voy a preguntar a ver si tiene tiempo. Y eso sería el día lunes. Tal vez algo breve, muy 5 o 10 minutos, tal vez es lo que le quito a Marvin.
¿verdad? Para que nos haga compañía el día lunes. Y con eso cerramos lo de las pruebas, los tipos de pruebas que se aplican en los trabajos, ¿verdad? Y luego les dejo a ustedes la tarea pues de seguir con las preguntas que tienen ahí y de hacer su resumen, ¿ok? Nada más. Entonces, pues dejamos la clase así y nos miramos el día lunes, compañeros y compañeras. Ok, está bien, Lick. Feliz tarde. Gracias. Listo. Buenas noches. Gracias, Lick. Feliz noche. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.